Bueno, hoy, como siempre tenemos los miércoles ahora, algo diferente. Hoy yo voy a leer lecturas bíblicas que todas hacen alusión a lo que fue la predicación de los primeros apóstoles. Y en todas ellas nosotros vamos a ver que los elementos eh, que se daban cada vez que el Espíritu Santo se manifestaba eran los mismos, eran las mismas manifestaciones. Y eso es lo que nosotros debemos procurar hoy. Un evangelio de poder, de demostración de poder, con señales, milagros, maravillas. ¿Cuántos han venido a buscar un milagro hoy aquí? ¿Han venido de verdad? ¿Ustedes tienen expectativa de que Dios le va a dar un milagro hoy? Pues comience a pensar cuál es el milagro que usted no tiene, algo en especial. ¿Cuál es el milagro que usted espera para su vida? Aunque usted crea que no, cada detalle de nuestras vidas es un milagro de Dios, porque la vida misma es un milagro. Y hasta una pareja es un milagro, que Dios traiga la correcta. Así es que vamos nosotros a leer. Primero todo hoy lo vamos a tratar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque lo que vamos a ver es cuál es el evangelio que se predicó en los primeros tiempos, que fue el evangelio que Jesucristo enseñó a sus discípulos, para que nosotros hagamos eso mismo hoy. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 1. Vamos a ir haciendo como una cronología en los versos desde el 2 en adelante. Hechos 1, verso 2. Si me lo pudiera poner en pantalla. Si tú puedes, como algunos de estos versículos ya tú lo habías seleccionado, si están guardados, para que nos ayude y nos asistas. Hechos 1, versos 2 en adelante, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Jesús no mandó los discípulos inmediatamente a predicar el evangelio. ¿Por qué le dijo esperen? No accionen todavía. Él tenía algo preparado antes. Y así debemos nosotros también saber que hay muchas veces que tenemos un llamado y Dios te dice: espérate primero, déjame llenarte, déjame entrar dentro de ti. No puedes salir como si esto fuera en lo humano, en lo carnal, en lo natural. Le dijo: esperen, esperen, esperen. ¿Y qué esperen? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Dice, la cual ustedes oyeron de mí. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y dice, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, que aguardasen la promesa del Padre. Y el verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mire por qué tenían que esperar. Porque tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Hoy nosotros queremos hacer muchas cosas sin haber sido primero bautizados por el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una condición para el que quiera testificar del Evangelio, porque eso es la unción del Espíritu sobre nosotros. Hoy nosotros vamos a hablar ungidos para predicar
para sanar y para libertar. Eso es lo que Dios hace cuando nos bautiza, nos unge. El bautismo, la palabra es lavatorio, y lavatorio es con agua. Entonces, el bautismo es lavar. ¿Lavar para qué? Para que el Espíritu Santo se haga visible, manifiesto en uno. Lavar el pecado para que el Espíritu Santo te llene. Entonces, pero ustedes dentro de algunos días serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Podía Dios, cuando Jesús se iba, inmediatamente bajarle el Espíritu Santo? Sí podía. Pero eso dice muy claro que nosotros debemos caminar bajo el propósito y la voluntad de Dios para hacer algo. Y no solo cuando nos llama, para todo. Cuando nosotros aprendemos a dejarnos dirigir del Espíritu Santo, todo es diferente en nuestras vidas. Y vamos ahora a Hechos también, ahora en el capítulo 2, versos del 1 en adelante, del 1 al 11. Hechos 2. Ustedes quizá han oído, la hemos aquí en la iglesia mencionado esto, pero hay algunos detalles de esto que yo quisiera que enfaticemos en esta noche. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos. Hay algunas traducciones dicen unánimes, unidos, como un solo ser. Para que el Espíritu Santo se manifieste, tenemos que estar bajo el acuerdo. Tenemos que estar bajo la misma visión. Y tenemos que estar en el lugar que Dios nos ha puesto. La misma visión y en el lugar que Dios nos ha puesto. Verso 2. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Fíjense que el aliento, el soplo de vida es la manifestación del Espíritu Santo. Porque los espíritus habitan en los aires, obran a través del aire, del viento. Uno no lo ve, pero son reales, igual que el viento, porque cuando usted prende un abanico que le echa brisa, la brisa usted no la ve. Tiene usted que, para usted verla, es lo microscópico para ver el movimiento, pero no se ve. Así mismo es el espíritu. Usted no lo ve, pero usted siente y ve el movimiento, lo puede escuchar, el soplo que llenó toda la casa donde se encontraban. Verso 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Pero no era un fuego que destruía, era un fuego de manifestación, de poder, de vida. ¿Qué es lo que nos da luz a nosotros? En una madrugada llega la luz como cuando el sol sale, y en la noche, cuando la luna no es de luna nueva, tenemos también luz en la medida en que la va en un cuarto creciente hasta que tiene luz, y después un menguante hasta luna nueva. Nos alumbra parcialmente, pero la luna no tiene luz propia. La luna lo que hace es reflejar la del sol durante la noche. ¿Y qué es lo que es el sol? Es fuego. Para que la luz nos llegue, tiene que haber esa luz del sol, que es un fuego, y nos llega a nosotros el resplandor de ese fuego, que es la luz. Entonces se aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, o sea, un soplo primero, manifestación del Espíritu, y luego lenguas como de fuego que fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Miren lo importante, posarse. Quiere decir que reposó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Vamos nosotros a pedir que el Espíritu Santo repose esta noche sobre cada uno de los que estamos aquí.
verso 4. Todos ellos fueron, ¿qué fueron? Llenos del Espíritu Santo. Esta es la condición para nosotros vivir la vida cristiana y para testimoniar de la vida cristiana. Es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendía, la gente era lleno, eran ungidos por el Espíritu Santo. Hoy nosotros queremos un evangelio de doctrina, de discutir textos bíblicos, de discutir cosas, entretenernos en conflictos que son de humana sabiduría, pero la manifestación del Espíritu de Dios es la condición para que nosotros podamos predicar el evangelio y compartir el testimonio con los demás. Diga, llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Bueno, dígalo, ¿cuántos fueron llenos? Eso quiere decir que no hay acepción de personas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Fíjense que las lenguas son según el Espíritu los lleva a decirlo. No son creación, eso no se aprende. Ven, comienza a hablar en lengua. Habla. No, esto no es una enseñanza como le hacen a los vehículos a los que van a aprender a manejar para la licencia. Esto no es que yo voy a comenzar a aprender para que después me dé una licencia el Espíritu Santo. Hay que dejar que eso fluya. Hay algunas personas que entienden que el Espíritu Santo, para que llene a alguien, tiene que haber la manifestación de lengua. Porque vamos a ver que en la mayoría de los casos en que el Espíritu se manifestaba, venía con lenguas. Y algunos dicen que las lenguas nunca fue una lengua en lenguaje desconocido, porque ese día en Pentecostés todos escuchaban en su lenguaje. Pero eso no es así, porque muchas reuniones habían solo judíos y el Espíritu Santo descendía y hablaban en lenguas. Entonces esa lengua no se la iban a hablar a los mismos judíos si lo que ellos sabían era hebreo. Entonces vamos al verso 5. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Bueno, vamos a dejar esto porque ya nosotros lo hemos escuchado esto en prédicas anteriores, este pasaje de todo lo que ocurrió, de que estaban borrachos, de que decían, no estamos borrachos. Esto que ustedes ven es la manifestación de lo que dijo el profeta Joel, que hoy está ya haciéndose realidad en medio nuestro. Y vamos ahora a ver en el mismo libro de Hechos, vamos ahora a los versos 32 al 36, capítulo 2. Fíjese que cuando Pedro tomó la palabra en la manifestación que hubo en Pentecostés, cuando Pedro habló, él testificó de que él no testificó de que yo era un mentiroso y que ahora no voy a mentir. Él primero comenzó testificando de Jesucristo. A este Jesús, el que ustedes crucificaron, matándolo, crucificándolo en un madero, entregado por la voluntad de aquellos que lo aborrecieron. A este Jesús Dios lo levantó de entre los muertos. Y de este Jesús nosotros hablamos. El evangelio es predicar a Jesús. El evangelio es predicar a Jesús, que la gente reciba a Jesús, que tenga una relación con el Espíritu Santo. Después la doctrina, lo que importa es acercarse lo más que podamos a la sana doctrina. Pero lo importante, lo fundamental es esa relación con el Espíritu Santo. Y nunca
esa relación con el Espíritu Santo me va a apartar de la palabra que Él ha establecido, porque Dios es verdad, Él no es mentiroso. Vamos en el verso 32, dice, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de la resurrección. Somos testigos del poder de la resurrección. Somos testigos de un Dios vivo. Testigos de que hay un Dios que levanta a los muertos y que nosotros también seremos levantados para vivir una eternidad junto al Señor. Verso 33. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Otra vez, la promesa. La promesa. Y esa promesa no fue solo para ellos, esa promesa también es para nosotros. Hoy se predica de que el Espíritu Santo se manifestó para los apóstoles en aquellos tiempos. O sea, ya el Espíritu Santo se murió para algunos cristianos. Que no, que todo eso fue en los primeros tiempos y que eso fue para que el evangelio iniciara, pero que ya hoy no hay ese tipo de manifestación, que eso de lengua eso es mentira, que los dones eso es mentira. No me pregunten qué denominación, pero, pero realmente es así. Se habla y con mucha propiedad de que no existe, igual que un ateo habla de que Dios no existe con esa propiedad. Pero nosotros sí sabemos que el Espíritu Santo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y siempre lo será. Entonces, y como Él, hablando de Jesucristo, dice, somos testigos, testimonio, lo que están ustedes viendo y oyendo. De lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso nos revela. Esto es cómo el Espíritu se manifiesta. Por chorro, es un aguacero, porque un derrame, eso no es una llovizna. Eso no es una llovizna. Un derrame es un derrame. ¿Qué pasa con un vaso? Cuando usted dice, se derramó el agua, es que llegó hasta el tope y rebosó. Y rebosó. Así es. Derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Verso 34. David mismo no subió a los cielos, pero sí dijo, sí dice en el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea, Dios, a mi Señor, o sea, el mismo Dios, hablándose a sí mismo, siéntate a mi derecha. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Verso 35. Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de su pie, hasta que los someta por debajo. Y Jesucristo los sometió al morir en la cruz y derramar su sangre. Y Dios se glorificó en él porque la paga del pecado era muerte y él no cometió pecado. Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Señor, amo. Curios. Curio era el amo de los esclavos. Lo ha hecho Señor. Y Cristo, el Mesías, el Salvador, el que abre el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 3, versos del 1 al 6. Y fíjense que vamos llevando una cronología del libro de Hechos. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Verso 2. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada la Hermosa para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Fíjense la importancia
de nosotros saber cuándo nosotros debemos hacer una obra y cuándo no. Él estaba pidiendo una limosna a Pedro y a Juan. Pedro y dijeron, ay, el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Hay que tener compasión por los pobres. Hay que darle el dinero. ¿Eso fue lo que hizo? Vamos a ver si eso fue lo que hizo. Vamos al verso 4. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, toma. Le dijo, toma, ya, cumplí con el deber. Dijo, míranos. Verso 5, el cojo se le quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, por supuesto. Verso 6, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos levanta y nos permite caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Vamos a Hechos, también en el capítulo 3, verso ahora del 12 al 21. Cuando Pedro los vio, les dijo, varones israelitas, ahora estamos hablando en otra escena, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Es decir, lo que vieron, el milagro, andaban detrás de ellos después, cayéndole atrás como que ellos eran dioses, pero la gloria nunca uno debe tomársela para sí. Lo que Dios pone en nosotros, vamos a ver cómo ellos reaccionaron. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. A Jesús lo iban a liberar. Lo liberaron. Pilato dijo, yo no encuentro delito en este hombre, se lo entrego a ustedes. Y dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí vino la estrategia, vamos a buscar un sustituto. Y buscaron a Barrabás, el pecador. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se le entregara, que se les entregara un homicida. Fue así como mataron, repite esa palabra, al autor de la vida. Wow, tremendo. Al autor de la vida. Jesucristo es el autor de la vida. Él es el Dios que nos da vida. Y si nosotros tenemos relación con el Dios de vida, Él sopla aliento de vida y Él nos llena a nosotros por completo de su Espíritu Santo. Mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos otra vez. No estamos predicando ilusión, no estamos predicando fábula, ni narrando novelas o epopeyas. No, somos testigos de que Él resucitó. Verso 16. Es hasta el 21. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Al cojo. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. 17. ¿Quién fue que lo sanó? Ellos no dijeron, fuimos nosotros, sí, es verdad, síganos. No, lo que ha ocurrido es Jesús que lo hizo y la gloria es de Él. Nosotros somos simples instrumentos de Él. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como su gobernante lo negaron por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas. Es decir, Jesucristo tenía que padecer. 19. Por lo tanto, cada vez que el evangelio se predica hay arrepentimiento y hay búsqueda de Dios. La gente tiene que dejar el camino equivocado y venir al Señor. No es cierto que cuando se predica el evangelio la gente puede permanecer igual. Si hay una palabra predicada con poder,
esa va a confrontar a todo aquel que la escuche. Y el que la escucha va a tener que tomar una decisión. O sigo en lo mío, déjenme a mí tranquilo, yo quiero seguir bebiendo, yo quiero seguir mi mundo, o tiene que tomar una decisión y decir, voy a rendirme. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Para qué? Para que sus pecados les sean perdonados. Verso 20. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempo de refrigerio, de alivio, y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Fíjense que ahí habla no de la promesa del Padre, sino de Cristo Jesús. Es lo mismo, porque es el Espíritu que estaba en Jesús, el que viene y se derrama en nosotros, es el mismo Dios. 21. Es necesario que el cielo arriba, que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Fíjense que la venida de Jesús, la primera venida fue anunciada, pero también la segunda fue anunciada. Lo que pasa es que los judíos le estaban esperando de la misma manera, que iba a ser un gobierno terrenal, iba a ser un Mesías en lo político, además de lo espiritual. Pero Jesús fue a presentar el camino, y él dijo, yo soy el camino. Yo soy. Vamos ahora a Hechos, en el capítulo 4, verso que ese milagro volvió loco a todos los gobernantes. ¿Qué vamos nosotros a esperar cuando Dios haga milagro a través de nosotros? Que nos reconozcan en la página de los periódicos. No, pero ustedes ven que los periódicos están llenos todos de noticias negativas, pero cuando una gente se sana de cáncer por un milagro, eso no se puede hablar porque eso es religión. Entonces la gente habla de religión del diablo, porque todo es la religión del diablo. La maldad, el asesinato, la práctica religiosa de la gente que no tiene a Dios, pero a Dios no lo podemos predicar. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Verso 11. Este Jesús es la piedra. Ay, Dios. Yo no sé si ustedes han oído alguna semejanza con otro Pedro, ¿no? Que la piedra sobre la que se edificó la iglesia tenía un nombre. ¿Cuál era ese nombre? La piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Aquí dice que es Jesús. Tú eres Pedro, piedra, tú eres piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pero, ¿cuál era la roca? ¿Pedro o la revelación de que Jesucristo era Dios? Que Jesucristo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es sobre esta revelación que tú tienes de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, este Jesús es la piedra. No es Simón la piedra, sino Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron. La piedra que rechazaron los edificadores es ahora piedra de ángulo, porque todo el que se encuentra con él es confrontado. Eso era como una puya, que era la que se usaba para hacer la edificación. Si ustedes estudiaran mecánica de materiales, yo como ingeniero lo pude estudiar, la carga más resistente es la del triángulo. Por eso era una puya. Era triángulo a ambos lados. Entonces, esos ángulos de 45 y 45 en puya,
sea, ellos no tenían los cálculos científicos, pero ya ellos tenían el conocimiento de que así era que se levantaba un edificio. Entonces eso es lo que es piedra angular. Piedra de ángulo es la piedra con puya para sostener el edificio. Y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Verso 12. En ningún otro hay salvación. Dígalo eso. Diga, en ninguno hay salvación. No, es que no hay salvación fuera de él. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No es verdad que todos que buscamos el mismo Dios, que los maometanos buscan de Dios, que los budistas buscan de Dios, que todos buscan de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Ah, no, que ustedes los cristianos se creen que son los únicos que depositarios de la verdad. Sí, claro. Nuestro Dios es la verdad. Yo no es que tengo la verdad, es que yo creo en la verdad. Entonces, vamos ahora a Hechos, capítulo, el verso 13 y 14, veamos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Y Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los arquitectos. Para nosotros ahora es el que nos confronta. Cuando la palabra es predicada, cuando a la gente usted le dice Jesucristo es Dios, y si tú no lo recibes como Señor y Salvador, tú no vas a tener eternidad. Él te amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y si recibes el amor de Él en tu corazón, Él te llena de tu Espíritu Santo y ya tú tienes la vida, tú tienes la eternidad. Al ver el valor de Pedro y de Juan, el denuedo, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Verso 14. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Wow, el Espíritu Santo haciendo la obra. Vamos al 29 al 31 ahora del capítulo 4. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos oraban. O sea, cuando eran perseguidos, ellos no salían corriendo y quejándose y diciendo, me quieren matar y que me ayudan. Señor, tú eres que nos defiende. Extiende tu mano y permite que más milagros se hagan para que entonces haya testimonio del nombre de Jesús. Verso 31. Cuando terminaron de orar, que la oración es necesaria para la manifestación del Espíritu Santo. Si queremos manifestación del Espíritu Santo, no podemos decir, ven, manifiéstate. Hay que estar orando, provocando la manifestación. Diga provocando. Provocando, hay que provocar la manifestación del Espíritu Santo. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos otra vez. Ustedes ven que cada vez que nosotros hablamos de que se ponían en oración, ¿qué ocurría? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios, predicaban la palabra sin ningún temor. Predicaban la palabra sin ningún temor. Verso 32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Unidad de pensamiento, unidad de sentimiento. Y la voluntad ya estaba rendida. Es decir, todos estaban en una sola alma, en un solo ser. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Verso 32.
Todas las cosas las tenían en común. Hay mucha gente que dice, los primeros cristianos no diezmaban. Claro, ellos no diezmaban porque no daban el 10, ellos centenaban, porque era el 100% que lo entregaban. Vamos ahora al capítulo 5, versos 12 al 16. Es tan interesante, ¿verdad?, estos versículos. Nos faltan 4 pasajes que quisiera que lo veamos. Capítulo 5, versos del 12 al 16. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. 13. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo lo elogiaba mucho. No sé si a ustedes les pasa. Ay, qué bien. Ay, el pastor sí es buena gente, pero no quiero estar metido en lo que él está. Verso 15. El 14 dice, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. ¿Quién era el que daba el crecimiento? El Espíritu Santo. Eso no es trabajo humano, eso no es esfuerzo humano, es el Espíritu Santo el que nos llena para nosotros poder predicar el Evangelio. Creían, iban aumentando en número. Verso 15. Y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Verso 16. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritu inmundo, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Verso del 27 al 32. Todos eran sanados. Los que estaban atormentados por espíritu inmundo, atormentado. El atormentado es diferente a poseído, porque el atormentado es una gente que usted sabe que los espíritus demoníacos lo están atacando. No puede dejar la bebida, no puede dejar el sexo ilícito, no puede dejar la inmoralidad, la carne lo domina. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote le dijo, ¿acaso no le dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? ¿Acaso no le dijimos que no mencionen ese nombre, el nombre de Jesús? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Verso 29. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. De nuevo testifican de la resurrección. Eso es lo que hay que hablarle a la gente. Es que nosotros creemos un Dios que se hizo hombre y que resucitó al morir para que nosotros también tengamos vida. Al mismo que ustedes mataron y colgaron de un madero. 31. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su diestra, a la derecha, como príncipe y salvador, como rey y señor, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados, ese es el Evangelio. El Evangelio no es para pasarle paño a la gente, para pasarle un pañito y decirle, no le puedo predicar a Jesucristo porque entonces se me va a molestar. Usted tiene que predicar con denuedo la palabra, no condenando, sino en amor. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado. ¿A quién le da el Espíritu Santo? A quienes no se resisten, a los que están dispuestos a cumplir, a obedecer la palabra que Él nos ha dejado. Vamos ahora a 10 del 1 al 5. Hechos 10 del 1 al 5. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, una hora especial, a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba
y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Wow, qué palabra. Envía tus hombres a Job y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Y en este pasaje que Pedro recibe la orden, le dice: Pedro, come y bebe, mata y come. Y Pedro le dice: pero Señor, es que yo nunca he comido nada inmundo, yo nunca he comido nada con sangre. Y Dios le dice: Pedro, hazlo. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas ilógicas que para nosotros no tienen lógica o a las que nunca hemos estado acostumbrados. Verso 6. Que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. Vamos ahora, en cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, para cumplir, para obedecer lo que le había dicho el Espíritu. Vamos ahora a los versos 34 al 42. Luego de contarle lo sucedido, lo envió a Job. Tuvo una visión y mandó a su soldado Cornelio, obedeciendo a la visión que Dios le había dado. Verso 34, ya cuando él los envía y ellos se encuentran con Pedro, Pedro tiene la visión, entonces dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe para qué? El Espíritu Santo le estaba hablando a Pedro que él violara la ley que se había impuesto desde pequeño, para que él entendiera que lo importante es el amor de Dios y que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo dice: sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Ahí Pedro entendió que la salvación no era solo para los judíos, sino que la salvación también era para los gentiles. La salvación no era solo para los judíos, sino para todos. Jesucristo es el Señor de todos. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ahí está hablando Pedro, verso 37. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. 38. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Eso es lo que hace la unción: llenarnos del Espíritu Santo y darnos dunamis, poder, para nosotros manifestar el Espíritu Santo. Y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. 39. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo, no de lo que habló, de lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Verso 40. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. 41. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después que Él resucitó de entre los muertos. Verso 42. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Wow, aquí termina el mensaje. Ustedes ven que todo era lo mismo. Hoy nosotros tenemos que orar para que sea lo mismo. Que cuando la palabra sea predicada, todo el que la reciba sea lleno del Espíritu Santo, sea tocado.
¿Y cómo usted sabe que el Espíritu Santo le ha tocado a una persona? Puede ser que lo ponga a hablar en lengua, pero puede ser que no. Pero cuando una gente está tocada, normalmente la persona se hace sensible al Espíritu Santo. Y los sentimientos se hacen visibles con lágrimas, con lloro, con arrepentimiento sincero. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar hoy. Y todo esto es una preparación, porque el domingo, no este domingo, sino el próximo domingo, vamos a tener un culto evangelístico. Y este es un mensaje para que todos ustedes sepan cuál es el evangelio que tenemos que predicar y que todos traigamos uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Vamos a orar.